Hoy vamos a meternos de lleno en qué es realmente el trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC, pero desde su definición clínica. La idea es dejar a un lado lo que se suele escuchar por ahí, para entender de verdad qué criterios lo definen. Fijaos en esto. Esta frase, que está sacada de la definición oficial, ya de entrada nos da una pista de la seriedad del asunto. Ojo, que aquí no estamos hablando de simples manías, sino de algo que puede llegar a interferir de una manera muy profunda en la vida de alguien. Vale, para entenderlo bien, ¿de dónde sale todo esto? Pues nos vamos a la fuente, a la definición formal. Viene del Manual Diagnóstico DSM-3R, que es una de las guías clave en el diagnóstico clínico. Es nuestro punto de partida. Aquí la tenemos. Si nos fijamos, hay dos palabras clave: obsesiones y compulsiones. Son, digamos, las dos patas de este trastorno. Y lo más importante, lo que lo define de verdad, es que tienen que ser lo bastante graves como para fastidiar el día a día, el trabajo, las relaciones, todo. Venga, vamos a desmenuzar esto. Empecemos por la primera parte, la O de TOC, las obsesiones. Vamos a ver qué es una obsesión, pero una obsesión de manual. Porque, y esto es súper importante, no tiene nada que ver con una preocupación normal, por muy grande que sea. A ver, para que un pensamiento se considere una obsesión clínica, no vale con que se repita mucho. No, tiene que cumplir 4 condiciones muy claras. Es un pensamiento que se cuela, que no quieres tener y que genera mucha ansiedad. Además, la persona intenta quitárselo de la cabeza como sea. Y, fundamental, sabe que ese pensamiento es suyo, que sale de su propia mente. Y aquí está el meollo de la cuestión. Una preocupación, vamos a ver, todas las tenemos. Giran en torno a problemas reales, ¿no? El trabajo, el dinero. Pero una obsesión es otra historia. Se siente como algo ajeno, que se te cuela en la mente sin permiso, algo que no encaja y que provoca una angustia muy particular. Perfecto, ya tenemos la O. Ahora toca la C, las compulsiones. Y claro, no es casualidad que vayan juntas. Las compulsiones son básicamente la reacción a esa obsesión, la forma de intentar manejar esa angustia que hemos descrito. Y lo curioso es que no siempre es algo que se ve desde fuera. Claro, uno piensa en lavarse las manos o ordenar cosas, pero una compulsión también puede ser algo totalmente mental, algo que nadie ve, como contar o repetir una palabra en tu cabeza. Lo que las une a todas es que son la respuesta a esa obsesión, un intento siguiendo unas reglas súper estrictas de bajar la ansiedad. Entonces, si estas acciones muchas veces parecen ilógicas o son súper excesivas, ¿para qué se hacen? O sea, ¿qué sentido tienen dentro del trastorno? Pues aquí lo tenemos. Es, en el fondo, un intento, a veces desesperado, de apagar ese fuego, de calmar la ansiedad tan enorme que provoca la obsesión. Funciona como un mecanismo de defensa, aunque la verdad es que casi nunca tiene una conexión lógica con el miedo original. Y al final, no soluciona el problema de raíz. Muy bien, hemos visto la teoría, la O y la C. Pero, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? Pues la fuente que manejamos lo agrupa en lo que llama rituales compulsivos, que no es más que eso, la unión de la obsesión y la compulsión en acción. Empezamos con uno que seguro que suena a todo el mundo, los rituales de limpieza. Aquí, la obsesión, ese pensamiento que no te deja en paz, es el miedo a la contaminación, a los gérmenes, a la suciedad. Y la compulsión, claro, es la respuesta a ese miedo. Pero ojo, no hablamos de ser una persona muy limpia. Hablamos de rituales complicadísimos, larguísimos, que se disparan por cosas que, para el resto de nosotros, pues, son totalmente normales. Pasamos al siguiente grupo, los rituales de repetición. La idea es parecida. Hay un pensamiento que genera muchísima angustia y la compulsión es, pues eso, repetir algo una y otra vez para intentar que se vaya, para neutralizarlo. Claro, visto desde fuera puede parecer rarísimo. ¿Por qué repetir un número? ¿Por qué hacer un gesto 7 veces? Pero para la persona que lo vive tiene todo el sentido del mundo. Es su manera de intentar controlar ese pensamiento que le atormenta. Vamos con el tercero, los rituales de comprobación. La obsesión aquí, una duda. Pero no una duda cualquiera, sino una duda terrible, constante, sobre si se ha hecho algo mal, si por un descuido ha podido pasar una catástrofe. Y esto es muy impactante. No hablamos solo de volver a casa a ver si has cerrado el gas, hablamos de miedos mucho más profundos, como el miedo atroz a haber podido hacerle daño a alguien sin haberse dado cuenta. Seguimos con los rituales de acumulación. Esto se conoce más como acaparamiento. La obsesión, el miedo que lo mueve todo, es que tirar cualquier cosa, por inútil que parezca, puede provocar un desastre. Entonces, ¿cuál es la compulsión? Pues como es lógico, guardarlo todo. Pero lo importante aquí es entender que no se trata de coleccionismo, no valoran los objetos, lo que no soportan es la ansiedad de tirarlos. Y esto puede convertir una casa en un lugar inhabitable. El quinto ritual es el de orden.
Aquí la obsesión es una necesidad, pero una necesidad brutal, de que todo esté perfectamente alineado, simétrico, en su sitio exacto. La compulsión es, por tanto, ordenar. Ordenar sin parar. Y lo que más impresiona es la angustia tan grande que puede generar algo tan pequeño como que un libro no esté perfectamente recto. Puede consumir horas y horas del día. Y llegamos al último tipo, que es un poco diferente. Se les llama a veces obsesivos puros o los atormentados. ¿Por qué? Porque aquí la lucha es casi toda por dentro. No hay una compulsión física a algo que se vea desde fuera. Todo el combate es mental. Son pensamientos que se repiten sin parar, que son súper angustiantes, a menudo sobre temas que la persona considera horribles o inaceptables, como temas sexuales o violentos. Y como no hay un ritual físico para calmarlos, el malestar se queda dentro, dando vueltas y más vueltas. Y con esto volvemos al principio, a esa frase clave, porque por muy horrible o absurdo que parezca el pensamiento, la persona es consciente de que sale de su propia cabeza, y eso quizá es lo más duro de todo, saber que el enemigo, por así decirlo, está dentro. Una idea que la verdad da mucho que pensar sobre esta lucha tan interna.